Y uno de los formantes muy lanzados les dijo a las madres que por qué no les decían una palabra de sabiduría. ¿Nos puede decir una palabra de sabiduría? Bueno, no sé qué quiere decir, ¿no? Pero bueno, simplemente la priora les contó que cuando ella estaba en proceso vocacional, un día se acercó a la priora, cuando ella solía ir al convento, y le dijo: mira, yo escucho muchísimo de Carmelo, muchas cosas, pero ¿me puedes hacer el favor de decirme qué es lo esencial del Carmelo? Porque escucho tanto, pero yo me gustaría que tú me dijeras simplemente algo esencial, ¿no? ¿Qué es lo esencial del Carmelo? Y aquella mujer le dijo: lo esencial del Carmelo es el amor. Es el amor. Me pareció muy bonito. Dice: los carmelitas, los que beben de la espiritualidad carmelita, los que se acercan al Carmelo, tienen que ser especialistas en el amor. Dice: de ahí brota la oración, de ahí brota la comunidad, de ahí brota todo, pero todo brota desde el amor. Y yo digo esto porque siento que es algo que entendió muy bien Teresita. Cuando alguien se acerca al amor de Dios, cuando alguien se llena del amor de Dios le va transformando, pero también el amor de Dios va sanando, el amor de Dios sana. Nos dirá San Juan de la Cruz en la canción 11 del Cántico Espiritual que la salud del alma es el amor de Dios. La salud del alma es el amor de Dios. ¿Sabes qué bonito? La persona encuentra realmente la salud cuando se encuentra con el amor de Dios, ¿no? Y Teresita, en su camino hacia el amor, llega un momento en que tanto se identifica con ese amor de Dios que llega a decir que su vocación es el amor. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor. Que esto es muy atrevido, porque ella me dice: yo estaré junto al amor, yo seré el amor. Casi nada. Yo seré el amor, ¿no? Porque se identifica tanto con Dios y llega a comprender tanto ese amor que se siente que será el amor en la Iglesia, en el corazón. Cuando Teresita ya desde pequeña, voy a hablar del cielo en su casa. Ayer una de vosotras me decía que una cosa que le sorprendía muchísimo es que de las 5 hermanas, 5 fueran religiosas. Pero es que es algo que ya estaba en la familia de Teresita. Allí se hablaba del cielo con normalidad. El cielo era la inspiración de la familia, se hablaba mucho de que había que estudiar el cielo, y desde ahí nace Teresita. Teresita, en su inocencia, había oído, sin saber muy bien qué significa esto de morir, había oído que las personas que mueren pueden ir al cielo o van al cielo. Y entonces les deseó a sus padres que se muriesen, para que pudiesen ir al cielo, no con su inocencia, ¿no? Pues podíais morir. La sorpresa de los padres, ¿no? Dice: para volver al cielo, ¿no? Entonces para ella el cielo era como su anhelo, ¿no? Su anhelo, su manera de vivir. Para ella en el fondo la tierra era como un exilio, ¿no? Como un destierro, y que teníamos que respirar siempre hacia el cielo, ¿no? Llegaría un momento en que encontraríamos la plenitud allí. Pero llega un momento en su vida que todo cambia. Y todo cambia con la prueba de la fe. La prueba de la fe que tiene en el año 1896. Ahí nos dice: yo gozaba por entonces de una fe tan viva y tan clara que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. No me cabía en la cabeza que hubiese incrédulos que no tuviesen fe. Me parecía que hablaban por hablar cuando negaban la existencia del cielo, de ese hermoso cielo donde el mismo Dios quería ser su eterna recompensa. Durante los días tan gozosos del tiempo pascual, Jesús me hizo conocer por experiencia que realmente hay almas que no tienen fe, y otras que por abusar de la gracia pierden ese precioso tesoro, fuente de las únicas alegrías puras y verdaderas. Permitió que mi alma se viese invadida por las más densas tinieblas y que el pensamiento del cielo, tan dulce para mí, solo fuese en adelante motivo de lucha y de tormento. ¿Se ha fijado, no? Para alguien que siempre está aspirando al cielo, que vive un poquito con la mirada en el cielo, de repente se le apaga todo. Y lo que era tan dulce para ella, de repente aquello ya es motivo de lucha. Pero esto, como todo en Teresita, con su reciclaje, de repente se recicla, porque ella de repente, al desaparecer la visión del cielo, empieza a ver el cielo de otra manera. Ese mismo año escribe una poesía que se llama Mi cielo, y empieza a decir: la mirada de Dios y su sonrisa es el cielo para mí. Atraer a la gente hacia Jesús es el cielo para mí. Jesús escondido en la Eucaristía es el cielo para mí. Sonreír, sentir la imagen de Dios en mí es el cielo para mí. Es una poesía preciosa que va diciendo dónde era el cielo, pero ya va cambiando. El cielo, que estaba como fuera, empieza a verlo a su alrededor.
empieza a darse cuenta que el cielo no estaba tan alejado de ella, sino que el cielo también estaba en la tierra. Y empieza a descubrir el cielo en lo que le rodea, en la Eucaristía, en los hermanos, ¿no? El cielo es Jesús, pero Jesús está aquí, ¿no? Como diría Isabel de la Trinidad, ¿no? Como diría ella, ¿no? Si Jesús está en mi alma, y donde está Jesús está el cielo, Dios está en mi alma, por lo tanto lo llevo dentro. Llevo a Jesús y al cielo en mi propia alma, ¿no? Por lo tanto llega un momento que ella dice, en realidad me da igual vivir que morir. No entiendo bien qué podré tener después de la muerte, que no tenga ya esta vida. Veré a Dios, es cierto, pero en cuanto a estar con Él, ya lo estoy completamente en la tierra. Ya lo estoy completamente en la tierra. El cielo en la tierra, lo descubrió. Por eso llega un momento que su deseo es quedarse aquí, ¿no? Pasar su cielo, convencida de que hasta que de alguna manera el cielo no esté lleno, Jesús no estará contento. Y entonces ella dice, ¿y si mi cielo fuera pasar mi cielo en la tierra, salvando almas, llevando almas hacia el cielo? ¿Qué cosa más bonita? Pasar mi cielo sirviendo a Jesús y haciendo conocer a las almas todo lo bueno que yo he pasado en la tierra. Ella dice, presiento que voy a entrar en el descanso, pero presiento sobre todo que mi misión va a comenzar. Mi misión de hacer amar a Dios como yo le amo, de dar mi caminito a las almas. Si Dios escucha mis deseos, pasaré mi cielo en la tierra hasta el fin del mundo. Si yo quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Descubrió que el cielo ya estaba aquí y que desde el cielo de alguna manera iba a estar aquí. Y es algo increíble porque es una santa que tiene como una presencia muy fuerte, porque de alguna manera se ha quedado aquí entre nosotros, porque ese ha sido su deseo. Y todo esto viene concentrado en algo muy conocido de ella, que es la lluvia de rosas, que ella dice, cuando vaya al cielo derramaré una lluvia de rosas sobre la tierra. ¿Por qué dice esto? Os presento esta estampa. Esta estampa es una estampa que Teresita un día se encuentra cuando está en la Catedral de San Pedro, a poco tiempo de su conversión de Navidad. Es una cosa muy curiosa, porque cuando ella relata qué le pasó con la estampa, dice cosas que no están en la estampa, que llaman la atención. Porque ella lo primero que dice es que al mirar la estampa vio que caían gotas de sangre de las manos de Jesús. Y aquí no aparece ninguna gota de sangre. No habla nada de que estaba la Magdalena bajo el ataúd, ¿no? Por lo tanto, es algo totalmente distinto lo que ella ve. De alguna manera es como una revelación que ella tiene, ¿no? Ella ve, os acordaréis, de que a Jesús está cayendo la sangre y ella piensa que la sangre de Jesús nadie la está recogiendo, ¿no? Sentía fuertemente las palabras de Jesús. Tengo sed de almas. Y de alguna manera ella decide tener esa misión. La misión que tiene aquí la Magdalena, que ella la confunde con la samaritana. Dice, me quedaré debajo de la cruz recogiendo la sangre de Jesús para llevarles a las almas. Y allí empieza su vocación misionera. De alguna manera, esta lluvia de rosas es la recogida de sangre de Jesús que la quiere derramar sobre cada uno de nosotros. De alguna manera es como si lo que ella ha descubierto lo quisiera derramar sobre cada uno como una gracia. Porque al final, en el fondo, esta sangre para ella es la misericordia de Dios. Ella descubrió fuertemente la misericordia de Dios y eso revolucionó su vida. Si hay algo que cambió la vida de Teresita, fue descubrir a Dios misericordia. De ahí viene todo. De Dios misericordia nace la confianza, nace el abandono, nace el ser como niños. Pero ella tuvo que descubrir este Dios misericordia. Entonces quiere derramar sobre cada uno de nosotros esa gracia que ella tuvo, ese Dios misericordia, que descubramos a través de ella y de las gracias que nos quiere enviar desde el cielo, la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque ella sabe que cuando alguien descubre la misericordia de Dios, su vida cambia radicalmente. Pues esto es como un poquito el principio, ¿no?, de este proceso de sanación, todo este ambiente, ¿no? Hay una cosa que hay que tener clara para poder entender un poquito cómo es este proceso de Santa Teresita, y es algo que nos dice San Ireneo de León. San Ireneo de León habla de que cada uno de nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dice, la imagen ya la llevamos dentro, pero la semejanza la tenemos que ir realizando en nuestra vida. ¿Cómo se hace ese proceso? Cuando en la vida vamos asemejando nuestra vida a los misterios de Jesús, de alguna manera. Cuando vamos pasando por los misterios de Jesús. Si pasamos por
asimilando nuestra vida a Jesús. La vida de Jesús no es ajena a la nuestra, sino que los misterios de Jesús tocan nuestra vida. Y cuando vamos pasando por esos misterios de Jesús, realmente nos vamos cada vez asemejando más a Él. Vamos adentrando en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras entrañas, y empieza este proceso profundo de sanación. Si nos vamos a la vida de Teresita, aunque hay gente que dice que fue una niña, como todo muy alineado, todo muy bonito, muy burgués, ¿no? Las florecitas, los pajaritos, ¿no? Pero no fue una vida fácil, por lo menos como ella lo vivió, ¿no? Cuando Teresita llega al mundo, llega un momento en que en su familia había un ambiente un poco de muerte. Los padres de los padres de Teresita habían muerto hace mucho, habían muerto varios hermanos de Teresita, y por lo tanto la madre de Teresita Celia tenía como un poco de miedo a que sus hijos muriesen. Ella no pasa mal en el embarazo de Teresita por este miedo a la muerte, a que su hija muera. Hay una cosa muy curiosa, que es que los padres de Teresita eran gente muy caritativa. Habían ayudado a un matrimonio que había tenido mucho dinero y se quedaron en la ruina. Y entonces, muy cercano al nacimiento de Teresita, o al nacer Teresita, envían una nota de agradecimiento, y fijaros qué dice esta nota, de estos burgueses que habían ido menos. Dice: sonríe y crece veloz, todo te invita a ser feliz, tiernos cuidado, tierno amor, sí, sonríe a la hora, capullo apenas abierto, un día será rosa. Aquellos señores que no tenían ni idea, de alguna manera hacen como una especie de premonición, ¿no? De profecía sobre Teresita y la historia, ¿no? Porque hay dos cosas que caracterizan a Teresita: la sonrisa y la rosa. Y pronto se encuentra con una rosa viva. Cuando nace Teresita, su madre intenta amamantarla, pero como todos sabéis, tenía cáncer de pecho. La leche materna no la muera, ¿no? Intenta darle agua de cebada, pero la niña no mama, ¿no? Y la madre empieza a preocuparse. Y se acuerda que había una nodriza que había en un pueblo cercano que era Semallé. El señor Semallé, la casita. Un pueblo cercano que se llama Semallé, que allí había una nodriza que ya había matado a personas cercanas. Y entonces, una noche, cuando ya ve que su hija llora y no mama, de repente se echa a la calle, estaba lloviendo, recoge los 8 kilómetros que habían entre Lisieux y Semallé, y de noche va a buscar a esta señora para traerla a la casa. Cuando llega a la casa de Lisieux, Celia le da a la nodriza Teresita para que mame, y la niña no mama, no hay manera, no se engancha y llora y llora. Entonces la madre dice: no tengo claro, a la capilla, a San José. Se arrodilla delante de San José y le pide que su hija empiece a mamar para salvarle la vida. Cuando baja, la niña estaba mamando ya con los mujeres, con los colores tremendos, felicísima, ¿no? Y ella también feliz de que San José ya haya hecho un milagro. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que le dice, le dice Celia a Rosa, a la nodriza, que todos los días tenía que ir a amamantar a Teresita. Pero ella le dice que no puede, que tiene varios hijos, que la vida va a ser muy complicada para ella y que se tiene que llevar a Teresita a su casa y darle de mamar al niño. Con lo que eso supone para Celia, ¿no? Que dejar a su hija en manos de otra persona. Pues el primer año de la vida de Teresita lo pasa con una mujer que no es su madre, con una nodriza, ¿no? Con Rosa, una mujer que se llama Rosa, ¿no? Algo muy curioso. Aparte de lo más, en un lugar que veis aquí muy rústico, los que hemos tenido la suerte de acercarnos, es campo, ¿no? Campísimo, y ella estuvo allí con otros que no eran sus hermanos, amamantada por una mujer que ella identificaría como su madre, pero que no era su madre. Incluso, como esa mujer se dedicaba a vender cosas del campo, pues miel, queso, cuando iba al mercado de Lisieux, al mercado de Alençon, de Lisieux Lobato y es Alençon, perdón, al mercado de Alençon, cuando la nodriza le dejaba a su madre, a Teresita, para que la tuviera, no había manera, lloraba, porque la madre era la otra, la niña, ¿no? Entonces, es algo curioso cómo empieza la vida de Teresita, porque de repente al año se tiene que ir con otra mujer que ella no identifica como su madre, ¿no? Y se supone que tiene que ser su madre. Entonces ya empieza en la vida como con una especie de ausencia de madre, de cambio de madre. Y es una cosa muy curiosa porque esta mujer se llama Rosa Taillé, no sé cómo será en francés, pero no sé cómo
pero significa rosa cortada, rosa deshojada. Y ella luego con el tiempo se identifica con una rosa deshojada, como esta mujer. Bueno, pues Teresita le da el sol, empieza la vida familiar y la niña se adapta a la familia y muy bien. Una niña risueña, alegre, divertida, ¿no? Un día brillo, decía su madre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya sabemos que a los 4 años muere su madre. Y muere su madre, la familia estaba como muy en otras cosas, ¿no? Dejan que la niña un poquito se entere de todo y tampoco habla mucho con ella. Y la niña aquello no lo vive bien, no lo vive bien. Y de alguna manera podríamos decir que aquí se produce como una herida en el corazón de Teresita, ¿no? Una herida por la ausencia de madre, una herida de abandono, que de alguna manera esta herida ella tiene que ir curándola con el tiempo, ¿no? Porque fue una herida que yo creo que quedó palpable en su corazón. Pero cuando hablamos de herida hay una cosa muy curiosa. Fijaros que San Juan de la Cruz, cuando empieza el cántico espiritual, empieza diciendo: ¿a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste, habiéndote herido, habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras sido, dejándome herido. Nos dice San Juan de la Cruz que el proceso espiritual empieza con una herida. Y decimos que es la herida de amor. Es verdad que hay una herida de amor. Pero también es una herida que todos llevamos dentro. Porque de alguna manera todos llevamos en el corazón una herida de sentirnos amados, de amar. Todos tenemos como esa necesidad profunda. Es una herida de soledad, de alguna manera vivir la soledad. Y es una herida por la que Dios se cuela. Porque cuando tocamos nuestra herida, tocamos nuestro límite. Y cuando tocamos nuestro límite, realmente ahí nos damos cuenta de que ya no podemos hacer nada. Y lo único que nos queda es abandonarnos a Dios. Por lo tanto, cuando tocamos eso, es cuando realmente podemos dejar que Dios entre en nuestra vida y que Dios entre en el corazón. Por lo tanto, en esta idea de Teresita, de alguna manera, Dios se cuela ahí, ¿no? Porque ahí ella se siente necesitada. Hay una búsqueda de Dios también, que viene por esta idea de sentir que realmente en ese momento no tiene madre. Pues ¿qué hace Teresita? En el momento en que ve que ya no tiene madre, busca otra madre. Entonces su hermana Celina va corriendo a buscar a María, a su hermana María, y ella va corriendo a buscar a su hermana Paulina. Su hermana Paulina, que hasta físicamente se parecía a su madre, dicen que de carácter, de forma de ser, y ella le dice: tú serás mi madre. Y aquí empieza un proceso bonito en Teresita. Hay mucha sintonía con Paulina, ¿no? Paulina le enseña muchas cosas, pero ¿qué pasa? Que los dos empiezan a hablar de que algún día irán juntas a un desierto, que luego es el desierto del Carmelo. Y un día Teresita escucha hablar que su hermana se va al Carmelo, con el disgusto de que ella no sabía nada. Entonces, claro, su segunda mamá se vuelve a marchar. Claro, esto no fue fácil para ella, porque cuando iban al locutorio a ver a Paulina, tenía muy poco tiempo para hablar con ella, casi no podía hablar con ella. Entonces un día, hablando con su tío Isidoro, están hablando de su madre, recordándola, y llega un momento que ella empieza a enfermar, no sabe muy bien lo que le pasa, empieza a tener fiebres, empieza a tener delirios, y nadie sabe qué le pasa. Pasan los médicos por allí, y nadie sabe decir a la familia de qué va esta enfermedad. Como dice ella, al final su familia lo que hace ya no buscar a los médicos de la tierra, sino es a buscar a los médicos del cielo. Entonces su madre se va a París y encarga una novena a la Virgen de las Victorias. Y durante esa novena es cuando llega un momento donde su hermana María, ya cansada de ver que Teresita no sanaba, se arrodilla delante de su cama y delante de la Virgen le pide la sanación. Y es en el momento donde Teresita ve a la Virgen sonreírle. Ve a la Virgen sonreírle y encuentra la sanación para su enfermedad. Hay una cosa muy curiosa en la visión de Teresita. No hablo muy de la habitación, esta es la habitación donde vivía Teresita en ese momento, era la habitación de sus hermanas, y aquí es donde ve a la Virgen y le sonríe. Y en ese momento era el momento de las apariciones, ya estaba Lourdes, ¿no? En ese momento la Virgen hablaba mucho, la Virgen daba muchos mensajes, pero fijaros que con Teresita la Virgen no abrió la boca, la Virgen le sonrió. Cuando Teresita iba al locutorio, las carmelitas le decían: ¿pero qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Y ella decía: a mí no me ha dicho nada. ¿Algo te lo ha dicho? No, me dijeron algo te lo ha dicho. A mí
la Virgen no le ha dicho nada, ¿no? Porque la Virgen le sonrió. Y es que en la sonrisa de María, en esa sonrisa, la Virgen le dijo mucho. Le dijo mucho. Porque de alguna manera lo que le estaba diciendo es: yo no soy la semidiosa que está en los cielos, sino que yo soy una madre cercana a ti. Yo soy una madre que te sonríe y en esa alegría te estoy mostrando mucho, que estoy a tu lado. De alguna manera, cuando la Virgen le sonríe, confirma todo lo que ella tenía en su corazón, que era María, ¿no? Que realmente era cercana, que era la madre del Evangelio, que era una mujer que está con nosotros, que es sencilla, que la podemos imitar, que la Virgen es imitable. Y en esa sonrisa ella entendió quién era María, en esa sonrisa. Por lo tanto, en esta enfermedad, en esta, vamos a llamar, aparición de María, por llamarlo de alguna manera, ella se encontró con el misterio de la maternidad de María. Dejó que el misterio de María, que María Madre entrase en su corazón, por la vida de madre que tenía, ¿no? Y de alguna manera empezó a dejar que entrara la misericordia de Dios en ella, a través de María, la gran intercesora de la misericordia de Dios. María, Madre de Misericordia, entró en su corazón. Pero hay otro acontecimiento clave, porque es verdad que ella su enfermedad sanó, pero ella seguía siendo escrupulosa, seguía teniendo una afectividad un poquito difícil. Dice que lloraba por haber llorado, ¿no? Ella dice: yo lloraba por haber llorado, ¿no? Entonces, ¿qué otro momento de sanación te encuentra en su vida? El día de su primera comunión. El día de su primera comunión ella lo vive de una manera muy intensa, porque dice: lo que yo sentí con Jesús fue una fusión. O sea, ¿qué niña se lo puede decir, ¿no? Que el día de su primera comunión fue una fusión, ¿no? Aparte, una fusión utilizando el término del cantar de los cantares, ¿no? Dice ella: qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentí amada y decía a la vez: te amo y me entrego a ti para siempre. No hubo preguntas, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo era una niña, desde hacía mucho tiempo. Jesús y la pobre Teresita se habían mirado. Fijaros, desde hace mucho tiempo ellos se habían mirado y se habían comprendido. Aquello no era una mirada, era una fusión. De alguna manera, Teresita, en su primera comunión, entra en el misterio eucarístico. Que Jesús, cuando nosotros comulgamos, se une a nosotros, se fusiona, entre comillas, con nosotros, ¿no? Entra en lo profundo de nuestro corazón. Y ahí empieza también a sanar. Su herida por esa falta de amor, con esta misericordia a través de la Eucaristía, sigue sanando, ¿no? Pero fijaros que ella se encuentra con otro misterio el día de su primera comunión, porque la vieron llorar. Y entonces la gente se acercaba e intentaba consolarla y le decía: pobrecita, que no tenía su madre. Y él dice: yo no lloraba porque mi madre no estaba ahí, ¿no? Yo lloraba de emoción y de alegría. Dice ella: no, el día de mi primera comunión no me entristecía la ausencia de mamá. No estaba en el cielo, dentro de mi alma, y no ocupaba en el lugar de mi mamá desde hacía mucho tiempo. Entonces, al recibir la visita de Jesús, recibía también la de mi madre querida, que me bendecía y se alegraba de mi felicidad. Fijaros que está entendiendo el misterio de la intercesión de los santos. Ella está diciendo: si mi madre está con Jesús, cuando yo recibo a Jesús, recibo a mi madre. Fijaros qué cosa. Dice: por lo tanto, no tengo ninguna pena, porque estoy recibiendo a mi madre. Mi madre está entrando en mi corazón. Fijaros qué bonito, ¿no? Lo que ella va comprendiendo desde este proceso de los misterios de Jesús y en su misericordia. Va pasando el tiempo, ¿no? Teresita tiene una relación, vamos a llamar, maternal con María. También con ella tiene una buena relación. María se vuelve la Carmelo, otra madre que pierde, la tercera, ¿no? Pero llega un momento en que ella también pasa por un tiempo de escrúpulos, pide la intercesión de sus hermanos del cielo, sigue con el misterio de la intercesión de los santos de la comunión, y llega un momento en que ella sí que encuentra prácticamente la sanación de su afectividad. ¿En qué momento ella encuentra como una gracia especial que realmente toca su corazón? El día de la gracia de Navidad. ¿Qué se celebraba el día de ese día? Ese día que se celebraba la Natividad del
misa del gallo. Acababa de comulgar, venía de la misa del gallo. Fijaros qué bonito, porque ese día ya entra en otro misterio muy profundo, que es el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación. Sin ella darse cuenta, recibe esa gracia en un día muy especial, porque ya había ido preparando su corazón y su vida para recibir esa gracia. Eso no fue cosa de un momento, sino fue cosa de un proceso de sanación por la misericordia de Dios, que ese día concreto, el día de Navidad, es donde ella recibe la gracia. Y fijaros que dice, fue el día, dice, Dios me hizo fuerte el día en que Él se hizo débil. Y entendió algo muy importante, que en la debilidad de todo Dios estaba la fortaleza. Que como dice San Pablo, en mi debilidad me haces fuerte. Entendió algo que a ella le ayudó mucho desde entonces, que en la misericordia de Dios, Dios no huye de nuestra debilidad, sino que en la debilidad es capaz de entrar en nuestra vida, porque es ahí donde le dejamos entrar, es ahí. En un Dios hecho niño es donde se representa todo lo que es la fortaleza y el amor de Dios, ¿no? En un misterio tan grande de un Dios hecho hombre, ¿no? Y ahí va como poco a poco entrando en este misterio que va tocando lo profundo de su alma. Hay algo muy curioso, por ejemplo, en la vida de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús, ella tenía como dos cosas, un poquito, a las que estaba pegada. Uno era las amistades, ella era una persona como muy social, le encantaba tener amigos, y otra cosa eran los libros, ella le encantaba estar con el libro, no podía estar sin libros. Y fijaros que en su proceso hay dos frases que le ayudan a la sanación. La primera es Jesús que dice, yo seré tu libro vivo. Y a partir de entonces yo sentí que realmente Jesús me instruía y me ayudaba. Y hay un momento en que a Santa Teresa se le dice, ya no tendrás conversación con hombres, sino con ángeles. Y dice, y a partir de entonces empecé a tener amistades desde Dios. Y de alguna manera viví de una manera muy distinta. Por eso al final nos tenemos que darnos cuenta de que ¿qué significa la sanación? ¿Qué significa el proceso de sanación? Es algo de lo que se habla mucho ahora. Me gusta también poner este tema porque en muchos lugares se habla hoy de la sanación de heridas. Muchos sitios, sanación de heridas, procesos de sanación, tenemos todas heridas, todos tenemos como una herida esencial en nuestro corazón, ¿no? Que de alguna manera esa herida tenemos que ir sanándola. Pero al final lo que nos damos cuenta en Santa Teresina, que la sanación no consiste en ser personas totalmente sanas. La sanación no consiste en ser personas psicológicamente perfectas. La sanación no consiste en dejar de ser débiles. La sanación poco tiene que ver en dejar de tener problemas. Todo eso no tiene que ver nada con la sanación desde Dios, ¿no? Sino la sanación tiene que ver con encontrarnos con el amor de Dios, con la misericordia de Dios, y al darnos cuenta de ese amor tan profundo, salir de nosotros mismos. Como dice ella, me olvidé de mí misma y desde entonces fui feliz. Ahí fue su sanación. Teresina no era perfecta desde entonces, pero desde entonces fue feliz. Fue feliz porque se olvidó de sí misma y se olvidó de su debilidad y se olvidó de sus heridas. Todo eso lo dejó en manos de Dios y centró su vida en Dios y centró su corazón en Dios. Por tanto, la sanación tiene que ver más con uno olvidarnos de nosotros mismos por amor al descubrir el amor en nuestra vida. Y eso es lo que nos plantea ella. Como cuando somos capaces de descubrir la misericordia de Dios, todo cambia en nuestra vida. Porque ya no nos importa tanto nuestros problemas ni nuestras cosas. Nos olvidamos un poquito de todo eso y lo ponemos en manos de Dios. Y es Él el que lo va transformando. Fijaros una cosa en ella, que en el momento en que ella fue descubriendo esta misericordia y en el momento en que ella la cogió en su vida, empezó como un proceso de caridad muy fuerte en ella. Es el momento en que ella, cuando dice ella que se encontraba con aquella religiosa que le desagradaba a todo, es una cosa muy curiosa, porque fijaros que ella no era la religiosa perfecta. O sea, Teresita no se nos presenta como la mujer que ella podía gustar a cualquier hermano y que le encantaban como eran sus hermanas. No. Había una hermana que le desagradaba en todo. Que no es fácil que alguien nos desagrade en todo, ¿eh?
Pero desde esta sanación de su manera de relacionar con su hermana, intenta ver el rostro de Cristo en su hermana, intenta ver de una manera distinta. Sale de su desagrado, aunque sigue estando su desagrado en el corazón, para ver a la hermana de forma distinta. Estaba su San Pedro, que era una mujer muy mayor, que era muy difícil, porque era una mujer que también de todo protestaba, ¿no? Y había que ir trasladando la boca un poco y se quejaba de todo. Pero ella, ¿qué es lo que hace? Pues probablemente le costaría estar con esa hermana como todas las demás hermanas. Pero de alguna manera lo que hace es estar con ella intentando acompañar a Cristo, olvidándose de sí misma. Y ahí ella va encontrando como ese proceso de sanación. Su psicología se transforma desde la misericordia de Dios. Ella es capaz de reconocer a Dios como amor, pero no cualquier amor, sino como misericordia, implicando ¿qué significa la palabra misericordia? La etimología. Viene de miseria y de corcores, de corazón. Dios lleva nuestra razón. Dios lleva nuestra miseria en su corazón. Ella nos dice, ya no puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Yo lo amo, pues Él es solo amor y misericordia. Dirá, comprendo sin embargo que no todas las almas se parezcan, tienen cadenas de diferentes alcurnias para honrar de manera especial a cada una de las perfecciones divinas. A mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Entonces todas se me presentan radiantes de amor, incluso la justicia, y quizás aún más que todas las demás, me parece revestida de amor. Qué dulce alegría pensar que Dios es justo, es decir, que conoce perfectamente la debilidad de nuestra naturaleza. Siendo así, ¿de qué voy a tener miedo? Todo empapado de la misericordia está la justicia de Dios, ¿no? O sea, ¿qué significa que Dios sea justo? Que Dios nos conoce y conoce nuestra debilidad. Y por lo tanto, ¿de qué vamos a tener miedo? Si tenemos un Dios que conoce perfectamente cómo somos. Ella dice, es una interpretación, lo que ella piensa de alguna manera es que tenemos un Dios que tiene necesidad de estar con cada uno de nosotros. Un Dios necesitado de nuestro amor. Ella lo que descubre de Jesús es que Dios es un pobre mendigo. Dice, Dios mendiga nuestro amor. Dice, Dios es como un mendigo que está siempre a la puerta de nuestra vida, mendigando que le enviemos, mendigamos que estemos con Él. Dice, por lo tanto, que mi vida sea siempre estar con Él, que no me importe todo lo demás. De alguna manera, esta necesidad, ¿no? Al final, lo que nosotros tenemos, ¿no? de débil, de herido en nuestra vida, lo que hace es que nos saque a buscarlo. Cuando Teresita habla de ella misma, dice, era demasiado débil para soportar las lluvias, era débil, tan débil, que ni tenía en cuenta ya lo perfecta que yo era. Dios quiso llamar a la más débil de todas, porque yo era débil y pequeña, y eso hacía que se bajara hasta mí. Ella se ve como débil, pero lo que se da cuenta es que en esa debilidad se ha encontrado con Dios. En esa debilidad se ha encontrado con el amor de Dios. Y a través de esa debilidad y a través de esa vida ha entrado en su vida fuertemente el amor de Dios. Al final la misericordia de Dios nos enseña que nuestros pecados no son lo decisivo de nuestra relación con Dios. Dios solo busca que le hagamos nuestra vida en confianza. Y ya está. Y ya está. Al final la confianza en Dios tiene que ver con la misericordia de Dios. El darnos cuenta de que ese amor permanece y va más allá, ¿no? de todo lo que somos. Nos dirá Teresita, Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nosotros ni grandes hazañas, ni pensamientos profundos, ni inteligencia, ni talentos. Él aprecia la simplicidad, el abandono y la gratitud. Solo eso es lo que espera de cada uno de nosotros. Por eso al final la sanación de Teresita fue un proceso de encuentro con Cristo. Pasó su vida por los misterios de Cristo y ahí se fue encontrando con este amor misericordioso de Dios. Por eso el momento cumbre de su vida es cuando ella realiza el acto de ofrenda al amor misericordioso. Porque es como toda esa misericordia que ella sentía en su vida, entregarse a ella en un acto. Y es cuando ella encuentra por fin como la
ella llega un momento en que siente como que de repente el fuego del amor de Dios entra en su corazón y dice ella, si hubiera pasado un segundo más, probablemente hubiera muerto. Es como que en el momento en que ella se abandona a la misericordia de Dios y hace un acto, el amor de Dios entra profundamente en su vida. Y esa misericordia se hace efectiva. Hay una canción que todos conocemos que dice: lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. En esa esperanza ciega en la misericordia de Dios, desde ahí puede amar su pequeñez y su pobreza, porque se da cuenta de que es punto de encuentro con la misericordia de Dios. Porque a Dios, y esto es un poco fuerte decirlo, en su misericordia le atraen nuestras miserias, le atraen nuestras debilidades. Por eso ella decide quedarse pequeña. Quedarse pequeña no es quedarse niña ni quedarse infantil, sino yo decido hacerme pequeña para que Dios venga hacia mí. No quiero agrandarme, no quiero ser grande, yo me quiero quedar tal como soy, sabiendo que en mi pequeñez, en mi debilidad, en lo que ya soy, Dios va a venir siempre a buscarme, porque Dios la atrae sobre mí. Dios la atrae a que yo me quede como un niño, pero no eso porque sea infantil, sino por las cualidades del niño. Por eso ella nos dirá, ser niño es reconocer la propia nada, esperar todo del buen Dios como un niño pequeño, reconocer la propia nada, esperando todo de Dios. El niño pequeño que lo espera todo de su padre, no inquietarse por nada, no amasar fortuna. Ser pequeño es, además, no atribuirse a uno mismo las virtudes practicadas, creyéndose capaz de cualquier cosa, sino reconocer que Dios pone este tesoro en manos de su hijo, de su hija, para que él se sienta de él cuando lo necesite. Pero ese tesoro sigue siendo el mismo Dios. Por eso al final, cuando ella descubre todo esto, es cuando ella se da cuenta de que tiene que hacer conocer este camino a las almas. Porque al final nos abre un camino nuevo de santidad. Un camino que igual a lo largo va a probar. Pero este camino de santidad representa que para ser santos no tenemos que huir de nosotros mismos. Para ser santos no tenemos que hacer grandes hazañas. Para ser santos no tenemos que llevar una vida muy especial, ni tenemos que realizar algo como totalmente sorprendente, sino que para ser santos es vivir la misericordia de nuestra vida, viviendo ese amor de Dios, sabiendo que lo que somos lo ponemos a su servicio y descubriendo ese amor que nos hace confiar cada día más en Él y abandonarnos en sus brazos. Y eso es el santo. Por lo tanto, ella estaba convencida que cualquiera de nosotros puede ser santo, y por eso ella decide que esa tiene que ser su misión. Su misión es quedarse en la tierra, derramar desde el cielo una lluvia de rosas, para que a cada uno de nosotros, de alguna manera, pueda llegar esa misericordia y restaurarnos para que empecemos este camino de salvación, este camino de santidad que consiste en abrirnos a la misericordia de Dios y quedarnos en lo que somos, en nuestra pequeñez, en nuestra pobreza, abriéndonos a la gracia de Dios, un Dios mendigo que está a la puerta de nuestra vida. Pues este es el proceso de sanación en Santa Teresita, un proceso que todos podemos realizar y un proceso donde realmente podemos sentir que ahí estamos todos llamados, porque todos estamos dentro de este proceso de sanación y de santidad que Jesús nos ofrece. Muchas gracias. Antes de empezar con la pregunta, ¿podrías recordar el milagro de Navidad por si alguno no lo conoce? Sí, igual hablado de sí. Y aparte os he puesto esta fotografía porque es el salón de la casa de los Buissonets, no sé cómo se pronuncia bien. Buissonets. El salón de la casa, y es donde se realizó el milagro de Navidad. El milagro de Navidad es que ella venía de la misa del gallo y parece ser que había una costumbre en casa de Teresita donde todas las noches de Navidad se ponían como unos calcetines en la chimenea, unos zapatos y calcetines. Zapatos.
Y esa noche cuando llegaban estaban llenos de regalo. Su padre, viendo ya un poquito de que ya era hora de dejar de hacer este tipo de cosas, porque ya me parecía como un poquito infantil, decidió dejar de hacerlo. Cuando Teresita llega a casa después de la misa del gallo y se da cuenta que en sus zapatos no hay nada de primeras, pues claro, un disgusto tremendo. Su hermana la miraba y decía, madre mía, la que se va a montar, la que se va a montar. Entonces Teresita intenta con todas sus fuerzas, ¿no? Intentar no dejarse llevar por el sentimiento, sube rápidamente las escaleras y cuando baja las escaleras prácticamente su rostro ya se había transformado. Baja sonriente, baja feliz, cosa que extraña muchísimo a su padre y que extraña muchísimo a su hermano. En ese momento ella decide que ya es un momento de dar un paso adelante, ¿no? Y ella siente que esa decisión que toma tan fuerte de decir, se acabó, ¿no? Quiero salir del infantilismo, quiero salir de esta actividad un poquito, ¿no? Un poquito infantil. Esa decisión, acompañada de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios en ese momento, le consigue salir un poquito ya como de ese estado. Dice, a partir de entonces empezó una carrera de gigante. Una carrera de gigante porque era Dios lo que tenía que llevar a mi vida. Como decía antes, empecé a ser feliz porque me olvidé de mí misma. Y entonces, pues, fui feliz. Y con esa comparación entre un Dios que se hace débil para hacernos fuerte a nosotros. Un Dios que se hace humano para que nosotros también humanamente podamos llegar a Dios y podamos descubrir su propio amor. Y un poquito es esto. Y estoy pensando que la casa de Teresita donde un poco pasó todo en Chile. Pon la foto de antes, la del dormitorio, la melena de Teresita como curiosidad, el cuadro. Así, bueno, este también es el dormitorio donde se le apareció la Virgen de la Sonrisa. Y si ves encima de la cama, que es donde ella estaba, está la melena de Teresita. La melena. El pelo de Teresita, cuando ponen ahí. 50. Y está igual de atrás. Si queréis hacer alguna pregunta. Una pregunta. Muy bien, por aquí. Ahí está, a ver. Le da muchas vueltas a esto y no termino de entenderlo. Sí. En el seno de la iglesia yo quiero ser el amor. Explícamelo un poco mejor. O explícamelo, no sé, explícamelo, porque no lo... Sí. En el O corazón. sea, claro, ¿qué le pasa a Teresita? O sea, Teresita llega un momento cuando ella empieza a descubrir esta misericordia, cuando ella está como entregada ya a la misión de Dios, ella nota que se despiertan en ella todas las vocaciones. Empieza a decir, a mí me gustaría ser sacerdote, a mí me gustaría ser misionero, a mí me gustaría ser como San Francisco, ¿no? O sea, empieza a decir un montón de cosas que le gustarían. Entonces dice que para ella esos deseos, ¿no? Era algo que le inquietaba mucho. Porque, Señor, ¿dónde me estás llamando? Sí, me llaman a todas las vocaciones. Y como decíamos al principio, ella siempre quiere discernir algo, se da la Biblia, como el proceso de discernimiento. Y en la Biblia se encontró con la carta de San Pablo a los Corintios, la segunda carta, con la lectura de las bodas, que llaman, ¿no? La de amor, no pasa nunca. Entonces, ella lo que descubre ahí en esa lectura es que dice, ¿no? Hablando San Pablo, habla del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Dice que la Iglesia es como un cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y que de alguna manera las diferentes misiones de la Iglesia tienen que ver con los miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a decir pues, que los que son más catequistas o predicadores serían como la boca, ¿no? Los que se encargan más de los
vocaciones, bueno, todas esas vocaciones, y la única forma de poder llegar ahí, porque físicamente no podía llegar, era desde mi amor, desde el amor que yo, desde ser el amor, ser Dios, al fin y al cabo, estar como persona, hacerse, es como si desde que yo permita de que mi cuerpo sea realmente Dios, que Él actúa en mí, podré desde mi oración pues, ser ese sacerdote, ¿sabes? Lo había entendido también así, pero la similitud que me has dicho del corazón tiene más sentido. Porque estar dentro del corazón, ser el corazón, es de alguna manera desde mi amor, desde mi oración, desde mi yo enviaré a todo el cuerpo, desde lo que yo soy, ¿no? Desde esa unión con Jesús, yo podré enviarlo desde ahí. O sea, en el fondo es lo mismo, pero lo que pasa es que ella ahí encajó. El problema es que ella no entendía muy bien qué estaba pasando, ¿no? Porque es que tengo unos deseos, que no entiendo esto, ¿no? Dice, me voy a volver loca. ¿Cómo voy a poder ser todo esto si yo soy carmelita? Dice, claro, yo quería ser carmelita, pero claro, no entendía por qué sentía todo este tipo de... que de ahí viene mucho su vocación misionera, porque desde donde está llega todo el mundo, ¿no? Desde la fe. Realmente estamos en otra barbaridad. De este proceso de sanación tan simple, tan cotidiano, contando ella su experiencia de niña, porque era una niña, no era un adulto, y desde esa simplicidad que te cuenta, ¿no? Lo que ha vivido, lo que ha sentido, no está haciendo un proceso de purificación al estilo San Juan de la Cruz, que poco a poco va llegando a la transformación en Jesús y llega a la unión con Dios. O sea que este proceso que se ve a lo mejor infantil para algunas personas, es una manera muy sencilla de describirnos lo que es un proceso de madurez espiritual. ¿Es verdad? Completamente, sí. Sí, claro. Todo eso es el proceso que ella hace, ¿no? de madurez en todos los campos, como psicológica, humana, espiritual. Lo que pasa es que también es, dentro de todo esto, darnos cuenta de que en esa transformación también hay una sanación, ¿no? Una sanación de sus afectos, de su... Y sobre todo, una cosa que llama mucho la atención es sobre todo darnos cuenta de que la sanación, ¿no? O la sanación espiritual no tiene que ver con que ya estemos sanados de todo, que estemos curados de todo, sino todo lo contrario, tiene que ver más con una transformación de la mirada y del ser, que nos va ayudando como poquito a poquito y madurando espiritualmente. Pero verlo desde ahí, ¿no? Desde que va tocando todos los procesos. Y me parece como muy bonito porque de alguna manera ese proceso que ha hecho Teresita es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. O sea, nosotros pudiéramos a pensar desde aquí, todos hemos pasado por momentos de nuestra vida donde Dios se ha colado ahí, ¿no? En ella son estos, primera comunión, cuando es humana, cuando tal, pero todos tenemos los nuestros. Y es bonito verlo reflejado ahí, porque a lo mejor en lo cotidiano no nos hemos enterado de que Dios está haciendo un proceso precioso con nosotros y que nos van metiendo en sus misterios, en lo que vivimos cada día. Y cuando uno mira hacia atrás, dice, mira también qué bonito que Dios también ha hecho ese proceso conmigo. Y lo está haciendo. Porque a veces también nosotros a veces pensamos, es que estoy poco avanzado en la vida espiritual, tendría que ser esto, tendría que ser lo otro. Peleamos mucho contra nosotros mismos, ¿no? Pero es que todo va formando parte de nuestra sanación, ¿no? Es que somos lo que somos. Y desde nuestra debilidad, desde lo que tenemos, desde ahí Dios ya está actuando profundamente. Y desde ahí, desde ese hoy, ya nos podemos entregar. Y yo creo que esto es lo que Teresita también nos quiere decir. El hilo de oro. Sí, y que no es que todos tengamos que entrar ahí, sino que todos ya estamos ahí. Que todos ya estamos ahí. Y a mí me parece precioso. Esa necesidad que tiene ella de ir al Carmelo tan pronto, ¿no sería una lectura como de querer sanar el abandono, la herida de abandono cuando sus hermanas van, aunque luego cuando llega al convento se encuentra con una realidad totalmente diferente? O sea, no sé si me explico, no es la vocación a lo mejor tan, no sé, tan limpia como puede ser la de Paulina o la de María, que ya van en una madurez, sino ya es ir a reproducir el núcleo familiar, reproducirlo en el monasterio, en el Carmelo. Yo no sé, te pregunto.
O sea, yo creo, por lo que yo entiendo un poquito de su proceso, porque yo creo que todo eso, aunque seguía ahí de alguna manera, en la gracia de Navidad como quedó bastante sanada, ¿no? Porque luego ella cuando estuvo en el Carmelo prácticamente huía de sus hermanas, ¿no? O sea, que no las buscaba, ¿no? Y la relación con la privada también fue una relación como muy estar en su lugar, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso yo creo que no estaba buscando eso, porque yo creo que ella se entró en el Carmelo para entregarse simplemente a Dios. Pero que me da a mí la sensación. No sé, le pregunto. ¿No? O sea, hay una cosa muy curiosa porque cuando ella descubre su caminito, ella termina el caminito diciendo, bueno, mi corazón no se podía alegrar más, ¿no? Porque Dios es más tierno que una madre, ¿no? O sea, es como que si al final ya cuando descubre el caminito es cuando realmente encuentra ya la salvación total, ¿no? Cuando descubre que Dios es también no solo padre, pero Dios es madre, ¿no? Que el tema Dios padre-madre ahora lo tenemos muy claro, ¿no? Y no lo dudamos, pero en ese momento no, Dios era padre y era padre. Entonces, que ella descubre que Dios es más tierno que una madre, ¿no? Cuando ella la carencia que tenía sobre todo en el corazón era maternal, de madre, para ella fue totalmente un descanso ya del todo. Ya puede descansar en esa misericordia de Dios. Entonces, me parece como algo muy bonito ver cómo eso, como nuestra historia no está alejada de lo espiritual, sino va todo unido, ¿no? La espiritualidad es vida, ¿no? Y es lo que vivimos cada día, ¿no? Y ahí está todo. Y en ella como que se evoluciona. Otra pregunta. ¿Me puedes hablar un poquito de cómo ella vivió su enfermedad, su noche, también en términos de sanación? ¿Qué supuso esa enfermedad en ese proceso de Teresita? También de sanar incluso ese deseo tan inmenso que tenía de estar con Dios, hasta el punto de que fuera toda confianza. ¿Te refieres a los últimos años de su vida? Tuberculosis. A la noche, cuando la tuberculosis entra prácticamente va a la vez, sí, porque prácticamente que ella se entera de la tuberculosis va a la vez que cuando entra en la noche. Claro, sí, por eso. Todo ese proceso forma parte también de esa sanación, o simplemente ella lo asumió desde la confianza tremenda de esa misericordia. Yo creo que sí, o sea, yo creo que cuando ella llegó al final, a esa enfermedad final que le metió en la noche, yo creo que a partir de ahí fue una sanación más profunda, ¿no? Porque yo creo que fue a través de la noche donde ella encontró ya su misión final, por decirlo de alguna manera. Esa misión de quedarse en el cielo y que pasar el cielo en la tierra salvando las almas, el derramar rosas. Yo creo que al final, cuando ella empieza a descubrir el cielo en la tierra, cuando ella empieza a darse cuenta de que sí que existe el ateísmo, cuando ella empieza a pensar que se quiere sentar en la mesa de los pecadores para estar junto a los ateos y llevarlos a Dios. Todo eso es como la misión que nos necesita, que es mucho la misión que ella ha realizado después, ¿no? Entonces yo creo que sí, ¿no? Esa noche le sirvió como purificación, como transformación final para descubrir su misión. Porque al final toda esa misericordia, todo ese amor son que se focaliza de una manera, como llevarlo a las almas de una manera determinada. Al principio su deseo de ser para ella. Claro. Y ella ya se olvida de sí y se enfoca todo en el deseo de Dios, que es esa alma, esa sed de Dios. Claro, ya se olvida de todo eso. Ya se olvida de todo. Lo más importante es eso, ¿no? Como que esa misericordia de Dios que descubre, también que lo de la misericordia lo tenemos muy claro, pero en ese momento no sería tanto, ¿no? Igual se acaba mucho más la justicia de Dios. Pero es que incluso está la justicia, la revestida de la misericordia de Dios, ¿no? Es capaz también de transformar eso, de transformar eso. En esa confianza. Por eso al final, también la evolución de ella, la confianza, es también la confianza en darse cuenta cómo Dios iba actuando en su día a día, en su alrededor, en sus enfermedades, eso. Y ella también va aprendiendo a confiar en Dios, viendo cómo Dios se va colando en todo, ¿no? Cómo Dios se va colando en todo. Que yo la vida de Teresita la he visto muchas veces como un proceso de abandono. Desde esa niña que necesitaba llamar la atención continuamente, que todo era que estuviera centrado en ella, es como si hubiera ido abandonando esos deseos e irse dejando que el Señor la fuera trabajando hasta llegar al abandono total en esa enfermedad. Así un poco más o menos, pero también un poco ese caminito de Teresita. Totalmente, sí. Hay una cosa
Y es que yo siento que ella, para llegar al abandono no le fue tan fácil, ¿no? Se tuvo que pasar por un proceso, claro. Entonces yo siempre digo que de alguna manera ella, de descubrir la humildad, pasó a la confianza, y de descubrir la confianza pasó al abandono. Tuvo que pasar como por estadios donde ella fue descubriendo un poquito. Entonces hay un libro que a mí me gusta mucho, que cuando habla del ascensor, ¿no? De los brazos de Jesús, ¿no? Él dice, ¿no? El ascensor, dice, tiene que ver mucho, según dice el autor, con el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo son brazos de Jesús que le elevan. Dice, pero ya son dos brazos que podría nombrar. Un brazo se llama humildad, y otro brazo se llama confianza. Y me resulta como muy bonito, como a través de la humildad y a través de la confianza son los brazos que con un nombre que es lo que le eleva a Jesús. Entonces tuvo que pasar por ese proceso, por esos dos brazos, para encontrar cómo se abandono. Que el abandono no es posible sin eso. Claro. Ella, hasta el año 1894, que ya era un año avanzado, no habla de la palabra abandono, habla de confianza. Por lo tanto, el abandono aparece en un momento de su vida, donde ella descubre, pero tuvo bien claro que no pasó en eso. Nunca más. Una pregunta. Sí. Si hay por todavía. Me estoy equivocado y ya es patrona de las misiones. ¿Cómo? Patrona de las Estoy misiones. equivocado, que Jesús es patrona de las misiones. ¿Cómo explicarlo desde el hilo conductor de la sesión de hoy, de la salvación y los misterios que las has ido introduciendo, ¿no? Una persona que nos salió de ese pequeño Carmelo, que de alguna manera es una llamada que nos estamos en las realidades temporales. ¿Cómo vivirlo, no? ¿Se lo puedes explicar? Pues yo creo que le entró sobre todo lo que es la vocación misionera cuando tiene lo que hemos visto antes, cuando ve esta estampa, vio la sangre de Jesús que nadie la recogía, y ella dijo, voy a recoger yo esta sangre y de ahí la voy a llevar a la sangre, como la misión de salvar a almas, que desde entonces empieza a rezar por Francini, un criminal, ¿no? Y al final se da cuenta de que besa la cruz en el latín, ¿no? Dice, mi primer hijo, ¿no? Y a partir de ahí es como que ella ya, vamos a llamar entre comillas, busca hijos. Empieza como de alguna manera su vocación misionera que era salvar almas. Ella equiparaba que los misioneros se dedicaban mucho a eso, salvar muchas almas. Iban a lugares, ¿no? donde podían hacer esta misión. Entonces ella desde el principio se siente misionera. Incluso ella cuando está en el convento, el convento de Lisieux era un convento muy misionero, ¿no? Y había ideas en Bonn, incluso había una expedición que iba a ir a Hanoi, y ella se ofreció para ella. O sea, ella siempre tenía en su corazón el deseo de la misión, de ir allí, ¿no? Incluso muchas de sus oraciones las rezaba por los misioneros. Por lo tanto, había una inquietud misionera muy fuerte. Y cuando descubrió el tema de su vocación, una de las vocaciones fuertes era ser misionera. Y no solo eso, sino que de alguna manera se le da un regalo muy fuerte, que es que empieza a cartearse con dos misioneros y empieza a hablar por ellos. Y ella siente que de alguna manera también va con ellos a la misión. Entonces, había ahí una ansia misionera tremenda. Ya porque su Carmelo era misionero, porque su familia era de alguna manera misionera. Dice que el mayor deseo de los padres de Teresita es haber tenido un hijo misionero, un hijo sacerdote misionero. Y eso también ella lo vivió. Por lo tanto, claro, ella vivía de alguna manera por las misiones. Ella incluso cuando ya está muy mal, le cuesta caminar, le preguntan y ella dice, no puedes caminar. Dice, no, es que estos pasos que estoy dando los estoy ofreciendo por los que estoy en las misiones. O sea, hay una ansia misionera en ella. Por lo tanto, la Iglesia, y con toda su misión de pasar del cielo a la tierra, de la lluvia de rosas, que es como una misión universal para todos. Entonces, es una cosa increíble, ¿verdad? Que es increíble que la patrona de las misiones sea una carmelita descalza que nos descubre. Ahí también nos damos cuenta todo lo que podemos hacer también desde nuestra vida para ser misioneros, ¿no? También desde la oración, ¿no? desde la intención de la como desde lo que vivimos. La oración misionera también la podemos llevar a través de aquí. Y abre un campo muy grande. El patrón de las misiones es San Francisco Javier, que estuvo entregando eso, y la copatrona ella, que fue Carmelita. Y las dos dimensiones de la misión, preciosas. Entonces se descubrió en ella, claro, una misión
Bueno, darle las gracias también por estos 3 días. Para mí han sido unos 3 días preciosos de poder compartir y poder estar con vosotros. Es una ocasión también, ¿no?, de mostrar lo que uno vive y de también recibirlo de vosotros, ¿no? Y que podáis ir con esta iniciativa tan preciosa en estas jornadas de espiritualidad, ¿no? Que de alguna manera pues, es una manera también de ser del corazón, ¿no?, en el centro de cambio. Y desde aquí vaya el amor. Entonces, muchas gracias a cada uno.